Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Hoy, hace 110 años, arrastraron y asesinaron al mayor líder político de la historia del Ecuador, Eloy Alfaro Delgado. Acontecimiento que se conoció como la Hoguera Bárbara. Y al empezar este año, en este país andino, los índices de inseguridad dan cuenta de que hay una otra hoguera, una crisis de seguridad y unas cifras que rompen toda lógica en la atención estatal a la ciudadanía en lo más mínimo y también en lo más importante, la vida. Se vive con miedo, incertidumbre y una enorme decepción. Todo después de que en el gobierno de la Revolución Ciudadana se redujeron notablemente las estadísticas de muertes violentas, de la pobreza extrema y sobre todo en la desigualdad social. De esto queremos conversar con el expresidente del Ecuador, economista y uno de los líderes del Grupo de Puebla, Rafael Correa Delgado, a quien siempre le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerlo por acá, presidente. El gusto es mío, Orlando. Muchas gracias por esta invitación. Un inmenso abrazo a mi patria, a la patria grande, América Latina. Gracias por atender esta invitación y efectivamente el Ecuador vive momentos muy difíciles. Las cifras del incremento de las muertes violentas hacen que la gente tenga miedo, hay demasiadas imágenes y hay un acoso fundamental del crimen organizado. ¿Por qué se llegó a esto? Porque desmantelaron todo por odio a Correa. Son muchos los factores, es multidimensional el problema. Pero en primer lugar, por la calidad de gobernantes y de gobiernos que tenemos, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, Orlando, creo que tú conoces la Presidencia de la República. Había una sala protocolaria donde yo recibía a los presidentes, al Papa, nos tomábamos las fotos, las visitas protocolares. Pero yo trabajaba al lado, en una oficina full tecnología, con comunicaciones, pantalla, mesas de reuniones. Bueno, han vuelto a trabajar, a despachar los presidentes Moreno y Lazo en esa oficina. Es decir, mientras hay que ir a velocidad de Fórmula 1, ellos van a paso de tortuga reumática. Ese es un primer problema, la falta de eficacia, de eficiencia, dinamismo, convicción, compromiso. La calidad de los funcionarios es terrible. Acaba de decir la comandante, la sacaron, ¿no? Pero una comandante de policía que diga que no puede meter preso a los sicarios y que hay que esperar a que cometan otro crimen, es decir, otro asesinato para meterlos presos. Por otro lado, tú eres testigo de eso, cuando les conviene, por persecución política, como le hicieron a Paula Pavón, prefecta de Pichincha, la acusaron de rebelión por las protestas de octubre de 2019, le allanaron la casa, le metieron prisión preventiva, 3 meses estuvo presa y todavía tiene un humillante brazalete en su tobillo. Pero a los sicarios no se los pueden meter presos. Entonces, con ese nivel de funcionario, con ese nivel de eficiencia y de eficacia, no vamos a ganar la lucha contra la inseguridad. Lo segundo es la institucionalidad, la destrozaron. Teníamos un ministerio coordinador de seguridad porque la lucha contra la inseguridad es integral, requieren muchas instituciones, incluso el Ministerio de Educación. Teníamos hasta universidad, colegio, escuela y universidad en las cárceles. Los presos estaban preocupados de graduarse, de estudiar, no de matarse los unos a los otros. Todo eso desmantelaron por odio a Correa, aplaudió la gente, eso hay que decirlo también, porque era burocracia, estamos sufriendo las consecuencias de la ausencia de esa burocracia. Destruyeron el Ministerio de Justicia encargado de la rehabilitación social, destruyeron el Ministerio del Interior encargado de la seguridad ciudadana, lo volvieron a convertir en todólogo, Ministerio de Gobierno, para darle poder a una ministra para que nos persiga, Mara Paula Romo. Entonces volvió a ser Ministerio de Cultos, de gobiernos locales, de contacto con la Asamblea, de gestión política, y se olvidaron de la seguridad ciudadana, y hoy tenemos las consecuencias. Y otro factor, obviamente, es la crisis económica, que donde el costo de esa crisis le ha hecho caer a los más pobres, hay desempleo, hay una insultante desigualdad y creciente, y todo eso fomenta la inseguridad. Entonces, hay otros factores, no te he nombrado tal vez los principales, pero es un problema multidimensional. Pero, presidente, hay un elemento que sí llama la atención y por supuesto no se conoce a fondo en América Latina porque la prensa, no solamente ecuatoriana, sino regional, la prensa corporativa, como lo llaman en otros lados, se ha encargado o de subestimar, minimizar y en otros casos de invisibilizar. Hay una denuncia grave del embajador de los Estados Unidos sobre la existencia de narcogenerales. Le quitan la visa a 300 funcionarios, entre ellos jueces, fiscales, etcétera. Y esto parecería que además ahonda en algunos casos en los que se ha descubierto a policías vinculados con el narcotráfico. Se han encontrado decenas, millones de dólares en sus casas y vínculos muy directos. ¿Esto también es parte de la explicación o esto ya se venía arrastrando desde antes? Es parte de la explicación, yo lo incluyo en el primer punto, te dije falta de convicción, de entrega, de eficacia, falta de funcionarios idóneos, y a eso también tal vez me quedé en cuanto a la competencia de esos funcionarios, pero también debí mencionar la honestidad de esos funcionarios, pero el problema viene del propio gobierno, no nos engañemos. Repartió, por ejemplo, las cárceles, las dio como botín político.
tenemos ineptos manejando las cárceles y un alto grado de corrupción. Puede pasar hasta un tanque de guerra si es que pagan lo suficiente y meterlos en la prisión, meterlos en la prisión las personas privadas de la libertad. Entonces, así como vas a controlar la seguridad en las cárceles. El sistema de justicia se lo repartieron cual botín entre piratas y podían poner al tipo más inepto, más deshonesto, con tal de que odia a Correa. El propio presidente de la Corte Nacional, tú lo conoces, Aquisela, fue uno de los jueces del ridículo caso Soborno que hizo una sentencia condenando a un expresidente por influjo psíquico. Como premio le regalaron la presidencia de la Corte Nacional. La presidenta del Consejo de la Judicatura, una mujer absolutamente incompetente, deshonesta, mediocre, pero es familia política de Moreno. Entonces, eso lo incluye en el primer factor, la ausencia de gobierno, la ausencia de liderazgo, la ausencia de competencia y la ausencia de deshonestidad y el regreso de un estilo de hacer política del reparto, no por mérito, sino por reparto, por obsecuencia, y eso normalmente va de la mano de la corrupción. Entonces, hay dos cosas que incluso, insisto, en América Latina no se conoce a fondo, pero parecería que acá se ha planteado como una matriz de pensamiento, de opinión y de información. Hay periodistas, hay líderes políticos que dicen que el correísmo pactó con el narcotráfico. El propio presidente Guillermo Lasso dice que se evitó controlar al narcotráfico quitando radares de la zona donde supuestamente había mayor tráfico de eso. ¿Cómo se entiende que esto se instaure en el escenario, en el sentido común de la gente, y parecería que fuese normal lo causar así, sin pruebas? Mira, yo siempre admiré a los marqueteros porque lograron cobrar más caro los blue jeans rotos que los blue jeans buenos, los blue jeans con hueco. Pero nuestra prensa le ganó a los marqueteros porque hacen creer que llueve para arriba, ¿no? Es increíble lo que ha hecho creer. Tú eres ecuatoriano, tú sabes que le hicieron creer que las escuelas del milenio ultramodernas eran las que no servían, había que cerrarles, habría que abrir las escuelas unidocentes que tienen la peor educación. Y lo lograron. Entonces es una manipulación terrible y lastimosamente por la falta de conciencia crítica, de formación de nuestros pueblos, fundamental esa conciencia crítica, esa formación para que funcione la democracia, creen cualquier cosa. Entonces, Lazo el otro día dijo que yo había dado territorio nacional al narcotráfico. ¿Tú crees que eso es posible en un Estado moderno si el que controla el territorio nacional son las Fuerzas Armadas? Nosotros por primera vez pusimos un sistema integral de radares, sistema español de 6 radares. El tipo movió un radar de una provincia a la otra y dijo que eso iba a resolver el tema de seguridad y que nosotros habíamos dejado espacios sin cuidar porque tenemos un pacto con el narcotráfico, ¿no? Cuando él no puso un solo radar más y el que escoge los lugares, los radares, es el Ministerio de Defensa, no es el presidente de la República. Moreno llegó a decir que yo apagaba los radares cuando venían los aviones del narcotráfico, es decir, yo estaba con un control remoto de la presidencia, prende y apaga los radares, no entienden nada. Los radares están en manos de las Fuerzas Armadas, su base de operaciones está en el aeropuerto Simón Bolívar de la ciudad de, José Joaquín del Medio de la ciudad de Guayaquil, y lo mostramos incluso en Televisión Nacional cuando inauguramos ese sistema de radares por primera vez integral y sumamente moderno. Pero cualquier estupidez se puede decir que con el aplauso de la prensa se repite y se repite una y otra vez. Y por último la gente va a decir, bueno, hagan de nuevo el pacto con los narcos porque teníamos paz. Pero además es un absurdo total. No. Y la mejor prueba es que teníamos seguridad. O sea, como teníamos seguridad, la mejor prueba es que hemos pactado con los narcos. Brillante. Me recuerdo un chiste, no sé si hay tiempo en el aire, pero la mujer celosa que cuando el esposo llegaba con un cabello negro, estuviste con una morocha. Llegaba con un cabello rubio, estuviste con una rubia. Llegaba con un cabello pelirrojo, estuviste con una pelirroja. Un día el señor se cuida muy bien, llega sin ningún cabello, estuviste con una calva. ¿Cómo contradices eso? A ver, y el otro elemento que sí me interesa, además la reflexión, porque además durante 10 años hubo una acción de gobierno y sobre todo hubo una experiencia alrededor del tema de parte del gobierno que usted presidía, presidente, pero también hay otro elemento. Los funcionarios actuales del gobierno de Guillermo Lasso se supone que se estaban preparando para gobernar desde que arrancaron en la primera elección, pero a la hora de gobernar vemos a funcionarios que primero no son estables en el puesto. La Dirección de Atención a los Presos, a las personas privadas de libertad, se movió a 5 funcionarios en menos de 6 meses. ¿Hasta dónde esto, por ejemplo, da cuenta de que no había un sentido de Estado y que por el contrario creyeron que manejando como se maneja un banco y que la izquierda nunca había manejado ni siquiera una tienda, era posible gobernar un país en las circunstancias que además dejó Lenín Moreno Garcés? Déjame explicar el chiste, para que no quede en el aire. Entonces, teníamos seguridad, pactaste con los narcotraficantes. ¿Cómo pruebas lo contrario? Entonces no hay que tener seguridad. Un absurdo, pero eso nos hacen creer. Mira, tu pregunta no es para un programa, es para un seminario.
Lo primero que debemos preguntarnos los ecuatorianos, latinoamericanos, ¿nos gusta su desarrollo? ¿Realmente queremos cambiar? Porque cuando vienen buenos gobiernos, ¿cómo nos maltratan? Muy que aparte mi gobierno fue muy bueno. Pero no lo digo yo, lo dicen los indicadores. Y cuánto odio, cuánto insulto. Por supuesto, si yo pudiera ser candidato, le gano todas las elecciones. Pero si hay un 25% de la gente que prefiere que el país se entierre antes que regrese Correa, un odio visceral. Miran Bolivia, cuando ganó Evo Morales, 48% de los votos sacó. Pero con lo que hizo Bolivia, Evo Morales en Bolivia iba a sacar 120% de los votos. Lo mismo Lula da Silva en Brasil, y tienen muy, muy fuertes y acérrimos enemigos. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si queremos realmente superar su desarrollo. Porque cuando vienen buenos gobiernos, ¿cómo se maltrata esos gobiernos? Y ¿por qué te digo esto? Porque tú dices, y no estuvo preparado para gobernar, pero era obvio que no estaba preparado para gobernar. Porque para sacar de su desarrollo en nuestros países, tienes que estar dispuesto a jugarte la vida. Llevamos 200 años en su desarrollo. Debes tener sentido de misión. Debes haberte preparado. Pero estos señores es evidente que llegan por capricho. Su querer como Kiko en el Chavo del Ocho, su pelota cuadrada. Que ya son multimillonarios, no necesariamente por su esfuerzo, sino por información privilegiada, por contacto, etc. Ahora quieren y quiero ser presidente de la República. Pero era obvio. Eso era evidente que era lo que sucedía con Guillermo Lasso, y ahí tenemos las consecuencias. No así como Moreno. Ahora que Moreno sí hablaba de sentido de misión, que la revolución ciudadana, que éramos leyenda, y había sido un tremendo hipócrita cínico, ese nos engañó a todos. En honor a la verdad, Guillermo Lasso sí, engañó en cosas puntuales, que no va a subir impuestos, pero en su forma de ser, en que buscaba la presidencia tan solo para tener la foto en Carondelet, yo creo que eso siempre estuvo extremadamente claro, y hoy vemos las consecuencias, totalmente improvisados para gobernar. Claro que si hagamos la primera pausa, presidente, para volver en la segunda Bueno, y ver además un elemento que es clave, de qué manera se puede actuar en cuestión de inseguridad cuando, por ejemplo, estrategias, organizaciones, instituciones como la UNASUR se desbarataron estos últimos años. Hagamos la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política y seguimos conversando con el expresidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado. Y uno de los elementos que me preocupan, presidente, y como ciudadano, como habitante de este país, es que en buena medida la inseguridad se fue abordando, se fue atacando a nivel regional con instituciones como UNASUR, la Secretaría de Seguridad, y también en relaciones muy fuertes y muy estrechas con presidentes de Colombia y de Perú en su momento, cuando usted gobernaba. Por ejemplo, Juan Manuel Santos, que nadie puede decir que es bolivariano, castrochavista, correísta, ni nada por el estilo, establecieron buenos puntos de contacto y acciones directas que al menos atenuaron lo que en cambio ahora con el señor Iván Duque y el señor Guillermo Lasso, que se ven a cada rato, parecería que no existe, es decir, control, seguridad y sobre todo coordinación. con el propio Álvaro Uribe, con Alan García, un hombre brillante, con la frontera norte, que tú sabes que es una frontera caliente, porque Colombia tiene problemas para controlar todo su territorio, ahí actúan los grupos irregulares, paramilitares, la FARC, etc. Creamos las comisiones bilaterales de frontera, las CONVIFRON, que coordinaban acciones para controlar el narcotráfico, para controlar sembríos ilegales, para controlar el crimen organizado. Entonces, cuando tienes crimen transnacional, necesitas estrategias transnacionales. Por eso necesitas coordinar con el resto de países. Pero todo eso lo destrozaron. Y por si acaso, al menos en el caso de Ecuador, nosotros hicimos, acuérdate, el plan Ecuador frente al plan Colombia militarista. La seguridad no es una cuestión de fuerza pública, es una cuestión de desarrollo humano. La mejor seguridad es el desarrollo humano. Cuando la gente se siente respetada, cuando recupera su dignidad, cuando tiene su propiedad, su casita, ya no va a permitir pues que cualquiera se la quite, que sea la tierra de nadie. Entonces nosotros poníamos mucho énfasis en el desarrollo de las zonas fronterizas, se establecía un mínimo de inversión por cada ministerio para vivienda, electrificación, agua potable en la zona fronteriza, red vial. Y tú ves, por ejemplo, el puente de Mataje, ¿no? Esa vía de primer orden, el tercer eje vial con Colombia,
que como Colombia se demoró 2 años en completarlo, del otro lado hubo selva durante varios años, varios meses, y Moreno dijo, y lo sacaron hasta en CNN, diciendo que era un puente construido por mí hacia ningún lado, hacia la selva, para que pasaran los narcotraficantes y la guerrilla. En verdad es el tercer eje vial con Colombia de primer nivel y así también se logra seguridad con desarrollo humano. Ya, pero ahora se reunieron hace pocas horas, quizás un día atrás, los presidentes de Ecuador, de Perú, de Colombia también, y dicen ellos que efectivamente la lucha contra el crimen transnacional exige una estrategia regional y lo hicieron en la tercera cumbre presidencial del llamado Prosur. ¿Estas declaraciones ayudan, aportan a resolver el problema de fondo que es que en Colombia, por ejemplo, se mata a miles de líderes sociales y excombatientes, además de masacres, más de 90 el año pasado y vamos por la 10ª en este año? Y también, por supuesto, en el Ecuador hay una crisis carcelaria, una masacre carcelaria. ¿Se resuelve con estas declaraciones? ¿Es posible encontrar alguna luz por ahí? Como te decía, el crimen transnacional exige respuestas transnacionales, pero no problemas de violencia interna como Colombia, que son históricos y todos sabemos cuál es su raíz, la inequidad, la violencia de los grupos paramilitares. No el problema de las cárceles, que es absoluta ineptitud de este gobierno y del anterior, porque eliminaron el Ministerio de Justicia, encargado de la rehabilitación social, repartieron por el botín entre piratas los puestos en el sistema carcelario. Entonces, hay una corruptela total, como decía hace un momento, creo en esta entrevista o alguna otra, puede meter hasta un tanque de guerra dentro de las cárceles si pagan lo suficiente. Entonces eso no lo va a resolver Prosur. Además es inexistente, es tan real como el gobierno de Guaidó, ¿verdad? Eso no lo va a resolver las declaraciones ribombantes. Eso va a resolverlo la acción decidida, eficaz, inteligente de cada gobierno nacional, en este caso el gobierno ecuatoriano. Ya, pero le hacía esta pregunta, presidente, porque el presidente Guillermo Lasso ha dicho que para afrontarlo, dijo en la cadena nacional de último domingo, dijo que cuenta con el apoyo de gobiernos de Estados Unidos, de Colombia, de España y de Israel, y que por ese apoyo, efectivamente, él prometía, más palabras menos, de que en este año podría derrotar al narcotráfico y al crimen organizado. ¿Le alcanza con esos países? ¿Es suficiente para eso? Les debería sobrar, pero ojalá sea verdad. Le faltó a los Avengers, ¿no? Porque eso dijo el gobernador del Guaya, que también va a llamar a los Avengers. Mire, nosotros no desmerecemos la ayuda de nadie, pero sin Estados Unidos, sin Colombia, sin Israel, convertimos, y usted lo sabe, están las cifras ahí, convertimos a Ecuador en el país más seguro, el segundo más seguro de la región. Encontramos al país con casi 18 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo dejamos en 5.7 homicidios, y el proyecto está en el informe de la Nación 2007-2017. Si continuábamos con el plan, con la estrategia y con la tendencia, hubiésemos llegado a 2 homicidios por cada 100.000 habitantes. En pocos años hubiéramos alcanzado esa meta, convirtiendo así al país en el más seguro de la región. Todo lo destrozaron. La institucionalidad, la estrategia, la visión integral, la planificación, el Plan Nacional de Desarrollo, la Secretaría Nacional de Planificación. Todo lo destruyeron porque ese es el neoliberalismo, que no exista sector público y sálvese quien puede. Ahí estamos sufriendo las consecuencias de aquello. Ya, pero entonces, si las condiciones estructurales no van a mejorar, porque hay estudios, acabo de publicar un tuit alrededor de lo que podría ser el crecimiento económico del Ecuador, y aparte de eso se mantiene el austericidio, no va a haber recursos frescos por parte del Fondo Monetario Internacional en la misma proporción que se planteaba, la renegociación de la deuda con China es casi imposible, el presidente va a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, pero no necesariamente ahí se resuelven los problemas de la deuda. El panorama no se ve, no se avisora favorable a resolver los problemas y encima de eso hay incluso una agudización, digamos, de la violencia callejera que no necesariamente es precisamente por las bandas criminales. Entonces el panorama es absolutamente nefasto para el Ecuador. Se llama neoliberalismo, Orlando. ¿Qué quiere que le diga? Por eso votó el pueblo ecuatoriano. Algunas veces no relacionamos causa con consecuencia. Por supuesto, una pequeña mayoría, pero mayoría, al fin y al cabo, ayudada con la prensa, la campaña sucia. Y mientras haya esa intervención de la prensa, no tendremos verdadera democracia, porque la democracia se fundamenta en la verdad, en información, en elecciones libres. En elecciones libres debemos tener información, debemos tener verdad. Y con la prensa latinoamericana que tenemos actualmente, no habrá verdadera democracia. Pero por eso votó el pueblo ecuatoriano. Sí, yo también soy pesimista, como usted, más que pesimista, realista. O sea, con el modelo económico, social, político que está implementado en Ecuador, fruto de las últimas elecciones, no saldremos, creo yo, de ninguna crisis, pero sobre todo de la crisis de seguridad. Usted ha mencionado crisis económica, falta de empleo, etcétera. Pero además,
el costo de esa crisis se lo cargan a los más débiles, a la clase media, la reforma tributaria que pasó Lazo, mientras que al gran capital no le cobran 20 centavos, mientras que se eliminan los impuestos a la herencia para ellos, se eliminan el blanqueo, el impuesto por blanqueo de capital y ni siquiera los obligan a esos capitales, los legalizan, los transparentan, pero no los obligan a que regresen al país. Entonces, eso va a crear más inequidad, más indignidad y será caldo de cultivo para la violencia y la inseguridad. Sí, yo tampoco soy, no diría optimista, siendo realista, no veo solución con el modelo que actualmente impera en Ecuador. Sí, pero también habría que pensar que frente a eso no hay una oposición, digamos, compacta, coordinada, al contrario, hay una oposición dispersa, fracturada. Incluso, digo, el movimiento Pachacuti está dividido en tres partes, dicen algunos. La izquierda democrática está dividida en dos, es decir, no hay entonces una fórmula o un mecanismo de oposición. Acaban de rechazarle a Pavel Muñoz en el Consejo de Administración Legislativo la posibilidad de al menos tratar una reforma que baje a la reforma tributaria. Entonces, frente a eso, ¿qué puede hacer la oposición? ¿Pero qué es la oposición? Pues en primer lugar definamos la oposición. La oposición somos nosotros y nadie más. Tal vez una porción de Pachacuti, que además puede tener la recta intención de ser oposición honesta, pero comete unos errores garrafales, ¿no? Recuerde que Leonidas Issa en las protestas de octubre de 2019 perseguía a los correístas, nos insultaba, etc. Ahora, yo creo que él es real oposición a Lazo. El resto no se engañe. No son oposición, no son izquierda, no porque me digo de izquierda soy de izquierda. Se ven al mejor postor y han sido los principales cómplices de lo que está, la tragedia que está viviendo el país y del actual gobierno. Guadalupe Llori, la presidenta de la Asamblea, tiene un pacto claro con Morente, con Lazo, y es de Pachacuti, supuesto movimiento izquierdo. Izquierda democrática, izquierda tiene el nombre nada más. Debería ponerse ya derecha democrática. Entonces no nos engañemos. En verdad aquí hay una lucha de poderes entre, más que poderes, visiones. La derecha, que incluye todo el espectro político, salvo la Revolución Ciudadana y una pequeña parte de Pachacuti. Estamos solos contra el resto. Y en principio seríamos más, muchos más. Lamentablemente el fiel de la balanza, porque hay una gran masa que se deja influenciar, el gran fiel de la balanza son los medios de comunicación. Sin información adecuada, como decía hace un momento, ¿cómo toma las correctas decisiones? Hoy se quejan del neoliberalismo y no se entiende que por eso se votó en abril del año pasado, que manipulados por la prensa, engañados, lo que quieran, pero debemos entender que por eso se votó. Entonces, con ese fiel de la balanza a favor de ellos, nos han ganado, tal vez las últimas elecciones. Pero creo que pronto cambiará nuevamente ese equilibrio, pero no nos engañemos. La única oposición, el único verdadero progresismo, somos nosotros, Revolución Ciudadana, y tal vez una parte pequeña de Pachacuti. Y presidente, para cerrar, como parte del Grupo de Puebla, es uno de sus fundadores, uno de sus líderes también, ¿cómo valora lo que ocurre en América Latina, tomando en cuenta que el mes de marzo se posesiona Gabriel Boric? Hay buenas perspectivas de reelección por parte de Luis Ignacio Lula da Silva y hasta este momento encabeza las encuestas Gustavo Petro en Colombia. ¿Ese mapa geopolítico progresista se va como reconfigurando y hasta dónde esto puede influir, por ejemplo, a frenar el avance del neoliberalismo en el Ecuador y en otros países? No se hará en el mar. Así son los procesos históricos. Se avanza, se retrocede, pero no se vuelve al punto de origen. Y ahora comparamos con la época de oro del progresismo en América Latina, inicio, sobre todo en Sudamérica, del siglo XXI, cuando de 10 países latinos de Sudamérica, porque tenemos países no latinos, a Guyana, Surinam, de 10 países latinos, 9 tenían gobiernos de izquierda. En un momento dado, Paraguay, que nunca había tenido un gobierno de izquierda, lo tuvo con Fernando Lugo. Entonces comparamos con eso, y si comparamos con eso hemos retrocedido. Pero compare con los 90. Usted, Orlando, es ecuatoriano, creo que alguna vez lo mencioné, este ejemplo aquí, en Telesur. En las 3 elecciones presidenciales que tuvimos en los 90, la segunda vuelta fue derecha contra más derecha. Primero fue Nebot contra Cito Urán-Ballén, luego fue Abdalá contra Nebot y luego fue Maguad contra Noboa. Derecha contra más derecha. Ahora perdimos en abril, contra todos, sin partido político, con partido político prestado, con la persecución política de los máximos líderes, sin que me permitan ser candidato, regresar al país. Perdimos 52-48 la elección presidencial y somos de lejos la principal fuerza política. Entonces hay que ser muy objetivos, ¿no? Claro que hemos retrocedido si comparamos con el año 2012, 2013, la época de oro del progresismo, 2010 tal vez, latinoamericano y sudamericano en particular. Pero comparé con los 90, hemos avanzado muchísimo y yo creo que seguiremos avanzando. Yo soy optimista, viene el gobierno progresista chileno, eso es muy importante. Lula va a ganar en Brasil, Petro ganará en Colombia
se les derrumba la consulta mañosa que inconstitucionalmente, retroactivamente, me prohibió ser candidato, además de los juicios ridículos que pusieron contra mí, yo les gano todas las elecciones, modestia aparte, con ayuda de mi pueblo y la ayuda de Dios. Entonces, hay que ser optimistas. No se ha sembrado, no se ha arado en el mar, se ha construido, pero obviamente falta mucho más por hacer y estaremos en el puesto que la historia nos exija. Muchísimas gracias, presidente. Un abrazo a la distancia y, por supuesto, toda la solidaridad acá de Telesur y del equipo que acompaña esta producción informativa para saber que efectivamente la persecución no cesa, pero efectivamente hay que asumirla y hay que afrontarla. Un abrazo, que esté muy bien. Un abrazo a ti, Orlando, y a la Patria Grande. Cuídense. Muchísimas gracias al presidente Rafael Correa Delgado, con quien hemos conversado esta circunstancia particular que vive el Ecuador y, por supuesto, también en perspectiva latinoamericana. Aquí estaremos para seguir reflexionando y entendiendo lo que vive la Patria Grande. Un abrazo, que pasen bien. Chao, chao.